Hola, los saludo cordialmente. Mi nombre es Cristian Puebla y bueno, ustedes ya me conocen, han visto algunos videos por algunos temas bíblicos que he subido a mis distintas redes sociales. Les agradezco los comentarios y los mensajes por interno que me han dejado. Hoy hablaremos sobre un tema que está en el pic de la conversación a nivel nacional, que es el tema del 10% del retiro del 10% de nuestros ahorros en la AFP. Primero quiero hacer un poco de historia. Cuando nace la FP, la FP nace, antes había un sistema de reparto que era del Estado, y este sistema nace en 1980 con José Piñera, ministro de aquel entonces del régimen militar, y este personaje sugiere un sistema de AFP, ya donde se puede, es un sistema de empresas privadas donde iban a administrar nuestros fondos de pensiones para poder obtener ganancias, ya ganancias, ganancias a un 70% de nuestro sueldo actual. En ese sistema se le garantizaba el 70% a las personas y se iban a hacer varios jugadas estratégicas para que el Estado en aquel tiempo, ¿cierto?, pudiera aceptar. Uno de esos era la rebaja del impuesto, que en ese tiempo era un 20% a un 10%. Según José Piñera, si se bajaba en un 10% el porcentaje de impuesto, de un 20 a un 10, se crearían 1 millón de empleos, que para dicho tiempo, ¿cierto? De 1980, 1 millón de empleos a nivel país era mucho. Se contradice un poco con lo que dice actualmente nuestro presidente Sebastián Piñera, que dice que si en aquel tiempo José Piñera decía que bajando las cotizaciones se iba a aumentar en 1 millón de empleos, ahora lo que dice Sebastián Piñera dice que aumentando las cotizaciones, ¿cierto? Las personas iban a tener mejores fondos de pensión. Pero si aumentamos las pensiones comparado con lo que decía su hermano, tendrían que disminuir los empleos. Bueno, hay una pelea ahí de hermanos interna. Entonces, en ese tiempo se crea ya en 1981, en noviembre, se crea las AFP, que en ese tiempo eran 12, bajo el decreto ley 3500. Pero ese decreto ley se amarra, ¿cierto?, para que sea inamovible en el tiempo y en los gobiernos posteriores, con un decreto ley que es el 3500 y con la aprobación de 2/3 de los congresistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese, ¿cómo se llama? Decreto fuerza ley. Ese decreto fuerza ley, ¿cierto?, que impone Piñera, es para que las personas no, a lo largo del tiempo, no se puedan mover sea irrevocable. ¿Con qué razón? Porque dentro de las empresas privadas, dicha propuesta de José Piñera decía de que si nosotros, los cotizantes, nos destinábamos a aceptar esa AFP, dentro de esas dos AFP privadas, íbamos a obtener una jubilación de un 70%. Es decir, si una persona de aquel tiempo ganaba 400.000 pesos, iba a tener una jubilación aproximadamente de 280.000 pesos. Sabemos que actualmente a nivel país las personas, solamente el 30% recibe ese ingreso, y que los ingresos mensuales dentro de las pensiones de las personas no superan los 180.000 pesos, y donde ahí el gobierno tiene que invertir en forma solidaria para que las personas de menor ingreso puedan tener una jubilación más aceptable. En 1981 existía lo que se llama encaje, que era un 5%, donde todas las FP, ¿cierto?, tenían que cumplir las expectativas, que era siempre tener utilidades en este sistema de capitalización, y lo cual, dentro del promedio mensual, tú siempre ibas a obtener ganancias, ¿ya? Pero en 1985, ¿cierto?, el 5% de promedio mensual se corre a un 5 promedio anual. Eso quiere decir de que las AFP tenían 12 meses para renta alta, renta baja, ir a pérdida, y pérdidas y ganancias. Eso quiere decir que aparte con eso de correrlo de forma mensual, anual, ¿cierto?, te lo redujeron al 1%. Eso quiere decir de un 5% lo redujeron a 1%. Eso quiere decir que tuvimos una pérdida, ¿cierto?, de un 80%.
En 1999 el decreto ley fue modificado, el decreto ley 3500 fue modificado y se denominó la rentabilidad negativa. ¿Qué es lo que es la rentabilidad negativa? O sea, no existe ninguna palabra que quiere decir de que tú tengas dinero, pero no tienes dinero. O sea, tú ganas, pero pierdes. Eso es lo que quiere decir la rentabilidad negativa. La palabra rentabilidad negativa está mal utilizada. Nadie gana dinero perdiendo dinero a la vez. O pierdes o ganas dinero. Entonces se hizo un juego de palabras en 1999 y se modificó este decreto donde todas las pérdidas que la AFP podía tener en ese presente y en el futuro, ¿cierto? Las asumía el cotizante. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Desde ahí empezó a extenderse y a modificarse este decreto ley en contra de los trabajadores. Y se hizo otra modificación más, que era del promedio anual, ¿cierto? Que estábamos hablando del 5%, que después se cambió al 1%, se cambió a un promedio a 3 años. O sea, donde estas empresas privadas podían jugar en forma durante estos 3 años, podían tener una renta variable, podían tener utilidades y pérdidas, o renta negativa como lo llaman, pero todo esto dentro de 3 años, y después de otros 3 años ellos iban a sacar un promedio. Ya en el año 2002, ¿cierto? Con el presidente se crean los multifondos. ¿Qué es lo que eran los multifondos? Que eran los 5 multifondos. Estos multifondos a nosotros, los cotizantes, nos obligaba o nos tentaba a nosotros distribuir en forma voluntaria nuestro dinero y ver de qué forma nosotros queríamos arriesgarnos. Si queríamos arriesgarnos de mayor cantidad, con mayor dinero, y si teníamos manera suficiente para después recuperarnos, invertíamos en el fondo A o B. Y si queríamos, ¿cierto? No arriesgarnos tanto porque ya teníamos a punto de jubilar o no queríamos, ¿cierto?, de entrar en este mercado, nos tiramos al fondo D y E. Pero junto con este multifondo, ¿cierto?, lo que se nos propuso era de que todas las ganancias que la AFP, como te mencionaba adelante, ¿cierto?, que tenían las empresas privadas de la AFP, el 30% lo recibía la AFP. Y solamente de esas utilidades, solamente el 5%, hasta el 5% nos recibíamos nosotros. Entonces, desde el principio de que se creó la AFP en 1981 hasta el año 2002, se cambió directamente el juego. Siendo que en el año 1981, en noviembre, cuando se crearon estas AFP, según el decreto Fuerza Ley, no se podían modificar. Entonces, a lo largo desde que se fueron creadas en 1981 hasta este año, este decreto ley 3500 ha recibido más de 800 modificaciones. Y no han sido modificaciones grandes, muchas veces han sido pequeñas modificaciones que sumadas entre sí, ¿cierto?, han llevado a grandes cambios, los cuales nos han ido afectando a nosotros. Ya. Recuerda que yo te dije la palabra bono. ¿Qué significa la palabra bono? Porque ahora el Estado no se puede deshacer de la AFP. En el antiguo sistema, ¿cierto? Las AFP, en el antiguo sistema, el Estado administraba nuestros fondos y había hartas irregularidades. Y tampoco no era un sistema tan perfecto. Pero ¿qué es lo que hicieron? José Piñera privatizó este sistema y le dijo al Estado de que no se preocupara, y ellos iban a administrar nuestros fondos de pensiones, ¿cierto?, con inversiones privadas, y que si el Estado necesitaba esos dineros, porque antiguamente el Estado utilizaba esos dineros, si el Estado necesitaba ese dinero, las AFP se los podían facilitar a través de la compra de bonos. Lo cual, a lo largo del tiempo, esto llevó a que el Estado se pudiera amarrar con esta AFP. ¿Qué es lo que sucede con amarrar? El Estado depende, nosotros no somos un país tan solvente que digamos, no somos un país que tiene grandes recursos naturales o grandes recursos grandes empresas donde sea competitivo internacionalmente el país. Entonces,
para poder solventar ciertos gastos, para poder tener un crecimiento constante, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Ha pedido plata, como se dio, tanto al extranjero como también a los privados. Y dentro de los privados ha pedido al FP. Y la FP le ha prestado dinero, ¿cierto? Con la compra de estos bonos nacionales, ¿cierto? Le ha prestado dinero. Pero es ahí donde el Estado, por así decirlo, ha hecho pacto con el diablo. Porque al comprarle bonos a la FP les dice, ¿cierto? Ya, yo te voy a facilitar el dinero que tú necesitas, pero siempre y cuando tú legisles a favor de esto. Entonces, ahora viene la respuesta. Es por eso de que el Estado no quiere, ¿cierto? Primeramente, eliminar la FP. El Estado no quiere tampoco legislar contra las FP porque le debe mucho dinero el Estado a la FP. Le debe muchos favores. Y no es un favor ni dinero de ahora, de los últimos 5 años, sino desde la creación de la AFP, del año 1981 hasta la fecha, ¿cierto? Las AFP, los administradores del fondo de pensiones, ¿cierto? Han mantenido al Estado con nuestros mismos dineros. Ya, han mantenido. Entonces, ahora que los parlamentarios, algunos grupos de los parlamentarios digan que no se puede modificar el decreto ley 3500, basta con que solamente empecemos a leer lo que ha sucedido desde el año 1981 hasta la fecha. Y esto no es tan solo algo de un solo gobierno o de un solo partido político. Esto ocurrió desde el año 1981, ¿cierto? Después del régimen militar, ¿cierto? Después comenzamos con la democracia hasta el día de hoy. Entonces ha tenido bastantes variaciones donde todos los gobiernos, todos los colores políticos, derecha, izquierda, centro, independiente, ¿cierto? Se han visto involucrados. Y donde hay intereses de por medio, intereses económicos. ¿Qué sucede cuando existen intereses económicos? El Estado pierde su autoridad, pierde su autonomía. El Estado empieza a perder, ¿cierto?, el poder legislar para el pueblo. Recordemos de que tanto los políticos, los diputados, senadores, alcaldes, concejales, fueron elegidos por el pueblo y para el pueblo. Entonces, todas las leyes que ellos tienen que verificar, que tienen que llamar a quórum, que tienen que legislar, tienen que hacerlo a favor de las personas que más necesiten. Ahora las personas están pidiendo, y con justa razón, el 10% de sus ahorros. Solamente el 10%, que yo creo que es muy poco. Solamente el 10% de sus ahorros. Pero ¿qué sucede con una persona que no alcanza a cumplir? Hoy, en estos días anteriores, el Estado, el presidente, ¿cierto? El gobierno ha sacado varias medidas para poder eliminar el 10%. Pienso yo de que si tomamos solamente el 10%, va a haber un grupo de personas que se van a ver afectadas. Como también si vemos lo que nos ofrece el Sebastián Piñera, ¿cierto? Con el 500.000 pesos para la clase media, con un crédito blando, creo que también es suficiente. Pero sí la combinación de ambos pueden privilegiar a los dos grupos, clase media, clase baja, clase media alta y sus combinaciones, y clase baja media, etc. Para las personas que puedan obtener y que tengan ahorros dentro de su AFP, pueden echar mano a el 10%. Pero para aquellas personas que están recién empezando y que esta pandemia y esta crisis social, especialmente en Chile, ¿cierto?, con el estallido, le ha golpeado las pymes, los microempresarios, pueden también complementarlo con el préstamo blando, o quedarse solamente con el préstamo blando, o combinarlo para que puedan salir de este hoyo que se está generando. He estado leyendo varios economistas y que han dicho de que esta pandemia, la crisis que ha dejado esta pandemia, esta crisis económica, no se va a solucionar en este año. Si se logra encontrar una vacuna de aquí a septiembre, octubre, que se pronostica, va a ser imposible de que la economía se pueda establecer antes de diciembre. Estamos hablando de que la economía va a crecer en forma paulatina, lenta, y va a favorecer solamente a algunos grupos de trabajo. De la noche a la mañana no se van a abrir 20 restaurantes. De la noche a la mañana la gente aquí,
yo soy de Valparaíso, no va a venir acá a Valparaíso, a Viña, los turistas, porque primero, ¿no?, en otros países, en otras ciudades tienen que establecerse económicamente. Y una vez que se establezcan económicamente y que sean solventes, la gente recién va a empezar a consumir, va a empezar a viajar. Entonces, la economía se va a estabilizar 2, 3 años. Y en algunos otros países o en algún otro sector económico, ¿cierto?, va a ser un poco más lento. Entonces, aquel economista que diga de que la economía se va a activar en unos meses más o una vez terminada la pandemia, creo que se ha visto difícil porque muchos países se están endeudando y mucha gente se está endeudando. ¿Ya? Entonces, para poder, en el caso de nuestro país, aquí en Chile, para poder darnos solución efectiva a las personas que lo están solicitando, tiene que darse este 10% en combinación con la otra. Ahora, ¿por qué no tan solo lo decidimos por lo que está ofreciendo el gobierno ahora, que es un crédito blando? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que no van a tomar ese crédito blando, que se van a ver perjudicadas. Porque lamentablemente nosotros como país, como nación, siempre tenemos la letra chica. Ahora con esta cosa del ingreso familiar garantizado, del bono COVID, no todas las personas reciben el bono COVID. No todas las personas ingresan el ingreso mínimo garantizado. Porque siempre hay un punto que no se cumple. Siempre hay un punto que no se cumple. Entonces, no se va a tener contenta toda la gente. Como también si nos vamos al 10% de nuestros ahorros de AFP, hay un grupo hay familias que van a sacar una buena cantidad, que son aquellas personas aproximadamente que tienen sobre 40 años, ¿cierto? Y que han podido trabajar o han podido cotizar un poquito más. Entonces, ellos salen un poquito más beneficiados. Como también recordemos de que 1/3 de la población, de los trabajadores del país, lo hacen en forma informal, que son independientes o tienen grandes lagunas en su AFP. Entonces, no han podido cotizar. Por ahí estaba escuchando que se había dicho de que para poder garantizar una de las mejores pensiones, ¿cierto?, y que las personas puedan tener una jubilación digna, sería bueno, ¿cierto?, que las personas pudieran aumentar su pensión. Por ahí se habló de un proyecto de aumentar el porcentaje. Pero yo creo que no va por ahí aumentar el porcentaje de nuestra pensión. Recordemos que es el 10% de nuestro sueldo más una comisión que va de un 0,54 a 1,18, pongámoslo el 2%. Entonces, promedio cerrado son el 12% de nuestros sueldos que se van a las AFP. Entonces, para poder tener una mejor jubilación, se nos está pidiéndose un proyecto por ahí, una voz que salió, de aumentar este porcentaje. Pienso yo de que en vez de aumentar el porcentaje, sería mejor apoyar las pymes, ¿cierto?, para que tengan trabajos más establecidos, con contratos, con sueldos fijos. También establecer empleos, porque la tasa de cesantía es muy alta. Entonces, como no hay empleo, la gente, ¿qué hace? Hace trabajo independiente, freelance. Está de moda ahora trabajar por estas aplicaciones de comida rápida, de entregar comida a domicilio, de conducción, etc. Entonces, si se fortalece estos trabajos, si se fortalecen las pymes, si se aumenta el sueldo mínimo, es toda una cosa ligada. Si la gente empieza a tener ese respaldo del Estado, obviamente sus cotizaciones van a ser más constantes o van a aumentar. De una persona que gana un ingreso mínimo de 350.000 pesos, y si llegase a ganar un sueldo mínimo de 500.000 pesos, inmediatamente su porcentaje de ahorro va a ser mayor y por ende su jubilación va a ser más grande. Entonces, retomando el tema de la historia, para un sistema futuro, un sistema de pensión, ¿cierto? Como estaba el anterior, el de reparto, como está el actual, pienso, y lo que he leído y lo que he analizado, no es lo bueno ni lo uno ni lo otro. Pienso yo que sería un sistema tripartito, donde tanto el empleador, el trabajador y el Estado, ¿cierto?, puedan aportar a este fondo común para que las personas puedan tener una mejor cotización. Podría ser un fondo solidario, un fondo común, un fondo individual. Bueno, ahí se lo dejamos al economista. Pero lo que sí
lo que nos convoca a este video es que sí, el gobierno tiene que dar el 10% a los trabajadores. Recordemos de que los parlamentarios fueron escogidos para y por el pueblo. Y si el pueblo necesita ese 10% para poder sobrevivir en esta pandemia, que sería el 10% una sola vez, no estamos pidiendo el 10% ahora en estos 2 meses y después 3 meses más, otro 10%, sino un 10% ahora para poder solucionar muchos problemas. Yo tengo 41 años y si recibo y si esto sale aprobado el 10%, el Estado tiene 25 años para ayudarme a mí a mejorar mi pensión y a recuperar ese porcentaje, ese 10% que yo voy a recibir. No así como la persona que tiene 63, 65, 60 años, donde está muy cerca a su jubilación. Entonces dice el Estado de que no puede dar el 10% porque si no, no habría una buena pensión para las personas. No pido que se preocupen de mí ahora. Tiene 25 años para preocuparse de mí. Lo que sí el Estado debería dar el 10%, combinarlo con los préstamos blandos y los bonos que va a dar el gobierno, y preocuparse de cabeza con aquellas personas, hombres y mujeres, que están muy pronto a recibir su pensión o a jubilarse. Ese sería el foco principal. Lo que sí, claro, ellos hacen un llamado y dicen, pero es que son muchas personas las que tenemos que ayudar en su jubilación. Sí, pero no todas a la vez. Solamente las que están más cerca de su jubilación. En el caso personal, ¿cierto? Yo tengo 40 años, tiene 25 años para preocuparse o para ayudarme o para crear nuevas políticas, ¿cierto? Para poder ayudarme a completar ese 10% que se me entregó. O quizá más adelante este sistema de AFP, ¿cierto? Va a cambiar, ¿cierto? O como dicen por ahí, va a mutar y va a ser mejor persona. La idea es que el país, ¿cierto? Los gobernantes, los parlamentarios, el presidente pueda apoyar a estas personas que necesitan este 10%. Y para que no pierda un sector político y no gane el otro sector político, usar las dos políticas, el 10% y el préstamo blando. Cualquier consulta, cualquier duda, me puedes visitar en mi página web www.cristianpueblarodriguez.com, en mi Facebook Cristian Puebla Rodríguez o en mi canal de YouTube Cristian Puebla Rodríguez. Gracias.